¿Estás preparado para sumergirte en las profundidades más oscuras de los sucesos criminales que han impactado a la historia? Team Creamy. Esta es la historia de uno de los criminales más sanguinarios e inhumanos en la historia de los Estados Unidos. Hoy te presentamos Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en un matrimonio bastante conflictivo, violento y disfuncional. Su padre, Julián Ramírez, era un obrero y ex policía originario de Ciudad Juárez, México. Era sumamente violento con todos los hijos, a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Ramírez. Cuando era niño, este quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Esto lo frustró y aisló del resto, y también le ocasionó un profundo miedo a la muerte. Este sentimiento se convirtió más tarde en fascinación, cuando comenzó a visitar cementerios y a acercarse al satanismo y a la música rock. Su adolescencia estuvo marcada por su relación con su primo Miguel, Mike Ramírez, un boina verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam, quien con orgullo le mostraba a Ramírez numerosas fotografías en las que él salía cometiendo crímenes brutales de mujeres vietnamitas. Además, Mike le contaba a Ramírez los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas con sigilo. Esto lo había aprendido en el ejército. Ramírez estuvo presente también cuando en 1973 Mike asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta, luego de una violenta discusión. Incluso Richard quedó salpicado con la sangre de la joven víctima. Por estos motivos, Richard comenzó a interesarse en la sangre, la delincuencia y las drogas. En busca de la aprobación de su primo Mike, Richard comenzó a fumar marihuana, matar animales y a efectuar pequeños robos y allanamientos. También influyó su acercamiento a la doctrina satánica, de la que tanto alardeó en su juicio, y las letras de las bandas de rock. Richard era fan de AC/DC. Su punto de inflexión comenzó cuando se mudó a Los Ángeles, hacia comienzos de la década de 1980. Durante los primeros años, vagó sin rumbo fijo, al tiempo que robaba para conseguir drogas. Fue entonces que resultó arrestado, pasando 6 meses en la cárcel luego de que tomaran sus huellas. Este arresto fue crucial para su captura, una vez que empezaron sus asesinatos. Luego de quedar en libertad, empezó a atacar y acosar gente en Los Ángeles. Incluso llegó a secuestrar niños para intimidarlos por varios días. Su aspecto físico y mental cambiaron. Pronto emularía la encarnación del demonio con un aliento putrefacto, característica que lo definió mientras era buscado por las autoridades. En el verano de 1984, con 24 años, Richard se convirtió en un monstruo. Primero secuestró y mató a una niña de 9 años, a la que engañó para llevarla al sótano de un edificio de departamentos. Entre junio de 1984 y agosto de 1985, Ramírez asesinó a 13 personas. Otra de sus víctimas fue Jenny Vincoe, una mujer de 79 años, cuyo único error fue dejar las ventanas abiertas debido al caluroso clima. Todos los vecinos del barrio Glacier Park dormían cuando Richard ingresó a la casa de Jenny, vestido de negro con guantes y un cuchillo para robar. Sin embargo, Jenny no tenía nada de lo que Richard buscaba, por lo que éste la acuchilló salvajemente y luego abusó de ella. Al día siguiente fue encontrada por uno de sus hijos. Nacía entonces el acosador nocturno, y su modus operandi le hacía extremadamente peligroso. Richard no era metódico ni ordenado, tampoco tenía un patrón o preferencia, y era impulsivo e inhumano. Le daba igual mujer, hombre o niño, edad, raza o condición. Robaba, mataba por igual, y esto lo hacía impredecible. Él seguía a sus víctimas por un poco tiempo, no marcaba un patrón claro entre ellas, y variaba en las escenas para despistar a la policía. A veces dibujaba símbolos satánicos en las paredes, en otras ocasiones robaba pertenencias de sus víctimas para que las investigaciones se centraran en un robo.
No había una conexión aparente entre sus crímenes, por lo que las autoridades estaban perdidas. Sin embargo, era descuidado y dejaba pruebas por todas partes, como sus huellas, el arma homicida e incluso testigos. Tampoco se cubría el rostro, con lo que existían varias descripciones sobre su físico. Pese a esto, pasó un tiempo hasta su captura, y en el transcurso ocurrieron numerosos asaltos, desde el tiro a sangre fría que acabó con la vida de Daily Okazaki de 33 años, el asalto a cuchilladas de Maxine Sasara de 44 años, luego de que asesinara a su esposo, a quien además le sacó los ojos. También está la violación de Ruth Wilson, más tarde convertida en testigo clave. Esta compartió su descripción y habló de su horrible aliento. La suma de los testigos y las numerosas pruebas dejadas por Richard llevaron a su pronta identificación con huellas, luego de que dejara con vida a Inez Erickson, en agosto de 1985. Tras haber asaltado el hogar de Inez y su pareja William Carnes, a quien mató de 3 tiros, Richard procedió a torturar a Inez, hasta que ésta le habló de un escondite con dinero que tenía su pareja. Provocado por esto, Richard dejó con vida a Inez, quien compartió todo con las autoridades. Además, había un testigo que había visto su auto y placa. Richard Ramírez venía de visitar a su hermano en Austin. Una vez volvió a Los Ángeles, vio su cara en la portada del periódico en una tienda de licores. Comenzó a correr y el propietario de la tienda llamó a la policía. Entró a un vecindario de hispanohablantes. Tuvo que correr durante más de 30 minutos ya que una multitud muy grande de gente le perseguía para acabar con él. Se sentó en el borde de la acera esperando a que la policía viniese por él. En ese punto, él ya sabía que su vida estaba acabada. Fue identificado inicialmente por los viajeros de un autobús público. Preso del pánico, huyó e intentó sin éxito robar 3 vehículos. Fue golpeado con una barra de hierro en la persecución y finalmente estuvo a punto de morir linchado por varios ciudadanos. Tuvo que ser la misma policía quien lo salvara del linchamiento. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 fueron a menores, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, la cual se supone se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín. Ramírez murió de causas naturales en el Hospital General de Marin en Green Bay, California, en la mañana del 7 de junio del 2013, con 53 años de edad. En el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por el estado de California. Dado que su matrimonio se deterioró con los años, Doreen Lioy desapareció y nadie reclamó su cuerpo. Por ello, sus restos fueron incinerados. Bueno, comencemos con este análisis criminológico y creo que es importante comenzar con lo que es la infancia de Richard, que como comentábamos tuvo una familia disfuncional donde constantemente era violentado. Sí, efectivamente, como ya lo habíamos mencionado en la historia, su papá lo maltrataba, le propinaba golpizas muy fuertes, su mamá no intervenía, entonces todo su crecimiento fue en torno a violencia, a ver estos ejemplos en su entorno familiar. También algo muy importante es que se dice que uno de los primeros golpes fuertes que recibió Richard fue tratando de escalar lo que viene siendo como un ropero, como que iba sacando los cajones y él iba subiendo cada uno de ellos. Y hubo un momento donde él se cae con todo y el mueble y estuvo más de 15 minutos inconsciente. Los llevaron al hospital y obtuvo varias puntadas y dijeron que el lóbulo frontal, si no me equivoco, estaba dañado. Más aparte, después dentro de la escuela tuvo otro golpe en la cabeza con un columpio. Se dice que le empezó a ocasionar epilepsia, entonces constantemente tenía convulsiones.
Sí, de hecho, como comentas, la verdad yo creo que esto sí ocasionó muchos problemas en él, porque hay que recordar que la neurocriminología menciona que los golpes en el lóbulo frontal son muy preocupantes debido a que este se encarga de controlar el comportamiento. Entonces, a partir de ahí se empezaron a mostrar ciertas acciones y ciertas actitudes en Richard que pues eran preocupantes. Sí, y aunado a esto, al entrar a la adolescencia llega la mala influencia de su primo Mike y con él comienza a hacer actos ilícitos como robar para consumir droga. Entonces sabemos que las drogas también son uno de los detonantes que hace que tengas otro tipo de comportamientos, como en este caso los de Richard. Y sí, y la verdad es que su primo Mike, el veterano de guerra, estaba medio zafado por todo lo que él hizo. O sea, de que le gustaba mostrarle los crímenes que hacía y todas estas imágenes. En un adolescente, imagínate el impacto que no causa este tipo de contenido, que ya con todas las carencias que él sufría. Todo eso lo llenó con su primo Mike. O sea, su primo Mike para él era como que, mi ejemplo, mi ídolo. Esto también que, aparte, él veía violencia con su papá y mamá. Y vio violencia entre Mike y la esposa que él tenía. Sí. Y que aparte la mató enfrente de él, porque incluso dicen que hasta le salpicó la sangre de la víctima. Qué impactante para Richard ver todos estos sucesos a lo largo de su vida. Aparte, como ya comentábamos, con un golpe en la cabeza fuerte. Creo que todo esto sí o sí influye en él, que no sabemos si tal vez si no se hubiera dado esos golpes, tal vez si no hubiera tomado como ejemplo a su primo Mike, ¿qué hubiera sucedido con Richard? A lo mejor hubiera sido otra historia, porque lamentablemente él literalmente recolectó la mayoría de lo necesario para convertirte en un psicópata o en un asesino en serie, como lo es el contexto familiar destrozado totalmente, los golpes, las drogas, que también eso influye demasiado, y luego el ejemplo de Mike. Entonces, quieras que no, literal fue como si lo estuvieran formando para eso. Exacto. Aunado a esto, que también se involucró en todo lo que es el satanismo. Incluso en sus escenas del crimen dicen que dibujaba símbolos relacionados con esto, o que a veces a las víctimas les encontraban en alguna posición que se refería como a un ritual o como ofrecimiento también. Sí, la verdad, ese tipo de cosas sí están medio turbias, porque él hacía actos muy, pues sí, o sea, como mencionas, como tipo sacrificios, como ofreciéndolo, viendo a Satanás como una deidad, que pues claramente esto influyó muchísimo más en perpetrar sus crímenes de una manera más violenta. También esto del satanismo influyó en que muchas veces a él no le importaba dejar el arma homicida o que lo vieran salir como si nada de una casa, porque él decía que Satanás lo protegía y que él era intocable, entonces que jamás lo iban a poder capturar. Exactamente. La verdad, este caso sí está returbio. Para irnos a hacer una oración ahorita, ¿no? Sí, porque terminando sí, el caso. Miedo. Y lo más curioso también es que no llevaba un modus operandi fijo. Cometía sus crímenes al azar, muy desorganizado. Como ya lo mencionamos en nuestro video de asesinos en serie, ahí explicamos más a detalle las clasificaciones. Por si no lo has visto, te lo vamos a dejar aquí en la descripción. Ahí se muestra que Richard era de la clasificación de los desorganizados, porque no llevaba un orden. Cada escena del crimen era diferente, sus víctimas eran muy variadas. Entonces esto era muy difícil para las autoridades poder capturarlo y dar con él. De hecho, como lo comentas, era muy variado, tanto niñas, adolescentes, ya adultos mayores. Pero fíjate que yo considero que ya los últimos crímenes de Richard fue con puros matrimonios ya grandes. Yo creo que la verdad esto fue porque lo veía más fácil, como que víctimas más fáciles de robar, más vulnerables, ¿no? Más vulnerables, ajá, exacto. Y bueno, en sus escenas del crimen, como Richard ya mencionamos, era muy descuidado, dejó muchas huellas dactilares, muchas evidencias. Y de hecho, hablando de huellas, una de las principales que encontraron fue huella de calzado. Esto fue porque de la talla de Richard, que era aproximadamente 11.5 lo que calzaba, sí, de hecho, y de esos pares solamente se hicieron 5.
que 4 de ellos fueron vendidos en Arizona y solamente uno fue vendido en Los Ángeles. Entonces, con esto se pudieron acercar un poco más a la persona que estaba cometiendo estos crímenes, que era Richard. Yo creo que él nunca se imaginó que lo fueran a capturar por sus pies grandes, por sus compras de tenis. Y bueno, ya pasando al juicio, yo también leí que él fue uno de los primeros asesinos que le pusieron un sobrenombre, que fue el acosador nocturno. Entonces, imagínense lo mediático y lo impactante que fue este caso a nivel Estados Unidos en esos años, que fue muy impactante. Incluso esto que comentaste que era muy mediático, a Richard lo incitaba a seguir cometiendo crímenes, y a que se dice que a él le gustaba leer todas estas noticias sobre él, como que alimentaba su ego. Pues sí, de hecho ya a partir de ahí hasta se crearon clubs de fans que le mandaban cartas de admiración, de que les gustaba. Hasta el casarse con una de ellas. Hasta se casó con una fan, y también hacía mucha propaganda, por así decirlo, del satanismo. Se pintaba aquí en la palma de la mano marcas satánicas y las mostraba a cámara, o sea, a él le gustaba lucirse, por así decirlo. Y con esto intimidaba al jurado y parte de las personas involucradas en el juzgado, porque él les decía que les iba a lanzar como maldiciones o cosas por el estilo, obviamente maldiciones demoníacas. Incluso se dice que cuando fueron intentos de homicidio se quedaron en eso, en intentos, porque al momento de tratar de matar a las personas, estas por alguna razón se salvaban. Entonces él creía que Satán las había salvado y que las debería dejar vivir en lugar de seguir insistiendo en matarlas. Y por ejemplo, hay muchas entrevistas reales que le hicieron cuando él estaba en prisión, y si te fijas y si ustedes las ven, se mostraba realmente, o sea, tú lo ves y pareciera una persona cuerda, una persona normal, y en una pregunta que le hacen es de que si él era malvado, y él dijo de que no en un 100%, y todos los seres humanos somos malvados en un cierto punto. O sea, en su mente estaba de que todo ser humano era malo, pero yo creo que por las raíces que él traía, o sea, de que sus papás, toda su familia era malvada. Aquí las autoridades realmente al final hicieron su trabajo, se le dio una justa condena de 19 penas de muerte, y qué ironía que justamente antes de ser ejecutado él murió por causas naturales. Y qué ironías de la vida, como dices, que al final falleciera por causas naturales y no por la condena que merecía. Y también otra cosa que leí, es que nadie reclamó su cuerpo. Al final ni siquiera su esposa fue a reclamarlo ni nada, y pues lo tuvieron que cremar. Pero pues a fin de cuentas son las consecuencias que generaron sus actos, o sea, todo el daño que causó y al final morir en soledad. Y para finalizar, si te gustaría saber más acerca de este tema, hay varias entrevistas de Richard que podrás encontrar en YouTube, y también se encuentra un documental en Netflix que se llama Acosador Nocturno a la casa de un asesino serial. Y bueno, si te gustaría hablar sobre otros asesinos seriales, nos los puedes dejar aquí en los comentarios, que próximamente estaremos leyendo. No te olvides de seguir todas nuestras redes sociales que te van a estar apareciendo aquí abajo. Activa la campanita de notificaciones para que te avise cada que subamos contenido, y suscríbete a nuestro canal, que nos ayudarías mucho. ¡Hasta la próxima! Y cuéntanos, ¿cerraste bien la puerta? Podrás dormir esta noche. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Incrimi.